Bueno, continuando, vamos analizando, pensando en cuanto es la planificación del desarrollo curricular. Ustedes saben de que para todo proceso didáctico, metodológicamente, se debe hacer la planificación, ya sea en la modalidad presencial, semipresencial o a distancia. Entonces, esta planificación de desarrollo curricular es la que permite, ¿no?, la articulación entre los contenidos desarrollados en la clase con la realidad, porque no olviden de que toda planificación viene a raíz de lo que es el PSP, y el PSP no es más que una lectura de la realidad de acuerdo a las necesidades, potencialidades propias del contexto de la comunidad educativa de la realidad en la que se encuentra la comunidad educativa, ¿no? Entonces, el modelo educativo sociocomunitario productivo va a proponer que una vez identificado el PSP, se procede con las planificaciones de la unidad, tanto anual, bimestral o trimestral, del desarrollo curricular o el PDC. Estas planificaciones permiten relacionar directamente con los procesos pedagógicos con el plan de acción previsto en el PSP. Entonces, básicamente es una práctica de niveles de concreción en la planificación del desarrollo curricular. Para esta planificación del desarrollo curricular surge, ¿no?, el diagnóstico participativo. Estudiantes que tienen acceso a Internet, ¿cómo se comprende a toda la población que cuenta o no cuenta con acceso a Internet? Y por lo tanto a la tecnología digital. ¿Por qué? Porque hemos visto que durante la pandemia existen o existían en todo caso estudiantes que no tenían acceso al Internet, ¿no? Es más, trabajan en función a megas, que se les eh, terminaba muy rápido. Entonces, ha sido un ingreso, ¿no?, en cuanto a las tecnologías digitales. El estudiante también nos dice, va y cuenta con una tecnología digital sin acceso a Internet, es decir, que cuenta con computadoras o celulares o televisores, pero no tienen acceso del Internet porque implica presupuesto, ¿no? El estudiante que no cuenta con acceso a Internet o tecnologías digitales se considera una población, ¿no?, en la que se encuentra con difícil acceso, es decir, por factores de señal o de alguna herramienta tecnológica, pues. Y tenemos el modelo educativo. Entre las etapas del desarrollo del modelo educativo sociocomunitario productivo, plantean un proceso formativo, ¿no?, donde van a articular la realidad con la planificación desde el PSP y los procesos históricos y políticos del país, pensando, ¿no?, en cuanto a la formación, con un tanto viendo, ¿no?, el sentido útil para la vida y sobre todo la transformación social. Por lo tanto, los elementos curriculares que van a ser organizados tienen que ver bastante con el sujeto, el actor educativo, se dé cuenta, ¿no?, cuál es el rol y su participación en la construcción de la realidad. A ver, ¿cuáles serían los elementos curriculares que nos permiten pensar en una planificación? Básicamente, ¿no?, entender que estos elementos o mecanismos curriculares tienen que ver con las dimensiones de la formación integral y holística en cuanto a las 4 dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Y bueno, que están orientados a proyectos más, sobre todo socioproductivos, ¿no?, encaminados de acuerdo a los campos de saberes y conocimientos.
Determinar la unidad temática es un elemento más en base a los documentos que tenemos en el desarrollo curricular. Se debe de determinar cuál es el objetivo del aprendizaje, cuáles son los contenidos que se van a alcanzar. También otro elemento es revisar los materiales disponibles, pensar, ¿no? La labor del maestro en cuanto a la selección de materiales educativos. Materiales educativos básicamente que entendemos que pueden ser sobre todo, ¿no? Como objeto que sirva para el proceso de aprendizaje en la producción de conocimientos. Tal vez Katia o David, ¿cómo ustedes han logrado organizar y desarrollar los contenidos en la modalidad a distancia? Organizar contenido. Ujú, De la misma manera que modalidad presencial, la única diferencia, bueno, al menos para mí ha sido cambiar todas las actividades, las dinámicas, las técnicas que utilizaba a modalidad virtual, ujú, sobre todo en entornos virtuales. Hay diferentes plataformas que nos sirven para eso, no solamente limitarnos al WhatsApp o ujú, al Zoom, sino que hay herramientas que nos permiten interactuar y valorar las actividades que van realizando los estudiantes en las diversas plataformas. Por otro lado, eh, también hay ciertas limitaciones que no son ajenos a este proceso. Sin embargo, como ya los jóvenes de ahora nacen ya en la era digital, se los considera nativos digital, entonces tienen una mayor facilidad de adaptarse más que nosotros ya los adultos. Y ujú. eso ha sido un punto a favor. Hay muchos estudiantes que, a pesar que no tenían las herramientas como el celular y todo eso, han visto la manera de conectarse, incluso buscaban a sus propios compañeros. Eso porque esto en entornos urbanos, en el Ujú, caso de los rurales, yo creo que han tenido mayores dificultades, pero cada uno, cada contexto tiene su propia realidad, ¿no? ujú. Muchas gracias, muy buenos sus aportes, pero en realidad son lecturas de la realidad ciertas, ¿no? En los urbanos, bueno, de alguna u otra manera tienen pues como se agrupaban o veían la manera de lograr ingresar, digamos, pero en el área rural ni siquiera se cuenta con la herramienta, ¿no? Ni una computadora, ni un celular, aunque se dieron forma. Sin embargo, esta este análisis en cuanto a cómo se organiza y desarrolla los contenidos en la modalidad a distancia tiene que ver básicamente con pensar y contemplar una introducción que ubique básicamente a los estudiantes o a la familia en cuanto al desarrollo de nuevos conocimientos que generalicen, ¿no? Una experiencia más constructiva y crítica y ya no así la reproducción de conocimientos. En el proceso del desarrollo curricular nos dicen que debemos tomar en cuenta 4 momentos. Un primer momento, ¿no? Deben socializar la información previa de cómo está estructurado la clase, ¿no? O sea, cuál es el calendario, las actividades, la información previa, el desarrollo de inicio de clases y todo, ¿no? Y en el segundo momento tiene que ver analizar las dificultades técnicas que puedan presentarse para el desarrollo del diálogo pedagógico, ¿no? La conformación de grupos de estudio, tener una calidad de acceso al Internet, el tiempo de... Entonces, esos serían los dos primeros momentos. Uno básicamente analizar la información previa que tenemos, planificar tiempos, actividades,
desde el inicio, ¿no? Y en el segundo es, bueno, pensar en las dificultades que puedan presentar el desarrollo del diálogo, cómo se va a dar la atención, ¿no? A los estudiantes y bueno, pues buscar la calidad de acceso que se pueda tener sobre todo. En el tercer momento, nos hacen referencia a la toma de decisiones, ¿no? Pensar en el envío de materiales, básicamente, cómo es esa interacción o el envío o la presentación de los trabajos, ¿no? Y muchos han utilizado el correo electrónico, las redes sociales e inclusive el manejo del Classroom, el Moodle, implica, ¿no? Tener un correo electrónico, bueno, tienen sus propios pasos, podríamos decir, específicos de cómo, ¿no? De actividades que tienen que ver sobre todo en la entrega, en la interacción de docentes estudiantes. Y por último, el cuarto momento finalmente nos habla, ¿no? Hacen algunas indicaciones orientadas para el trabajo individual, la presentación de temas, lecturas y todo. La evaluación en la modalidad a distancia toma de alguna u otra manera criterios, ¿no? En cuanto al logro de lo que los estudiantes expresen en el desarrollo, ¿no? Y bueno, pues la evaluación básicamente es pensar y repensar bajo qué criterios, ¿no? La evaluación va a tener un sentido em, que valora, ¿no? Que va a ir valorando o la constitución de un nuevo sujeto, la integridad del o la estudiante que se despliega en el desarrollo de las capacidades, ¿no? En cuanto al desarrollo de las dimensiones, ser, saber, hacer y decidir. Vamos a ver en cuanto a los momentos metodológicos, Katia. Son 4, ¿no? Sin embargo, el modelo educativo sociocomunitario y productivo propone 3 tipos de evaluación, ¿no? Entonces, no olviden de que todo lo desarrollado, todo lo realizado tiene que ver con una evaluación. Entonces, la evaluación de maestros y maestras a los estudiantes es una evaluación continua que se desarrolla a partir de la actividad de maestro o maestra. Entonces, pensar en una educación a distancia donde elaboren, ¿no? Cuadernos de evaluación o otros instrumentos con el propósito de que, bueno, las actividades, ferias, talleres, debates, revistas y un montón de otras actividades más tienen que ser gestionadas, ¿no? La autoevaluación no es más que el espacio dedicado y exclusivo para cada uno, ¿no? Entonces es el que nos permite entender los medios virtuales o impresos también. La evaluación comunitaria necesariamente es la interacción, la opinión respecto al aprendizaje de los estudiantes, bueno, donde tengan el espacio educativo, ¿no? Estén básicamente superadas ciertas dificultades identificadas en el aprendizaje y bueno, tengan ese espacio donde puedan beneficiarse a través de los foros, videoconferencias, reuniones y otros para entender, ¿no? Y bueno, por último, la sistematización de experiencias. A ver, ustedes que han hecho varias CISTES, podrían participar, cómo lo han elaborado. Vivian, Inés. Noemí ya está en sala, Noemí Ferrer. Katia está con 2 equipos, pero con ninguno contesta. A ver, vamos.
¿Alguien que quiera participar? Noemí. Buenas noches, Licen. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me podría repetir, por favor? ¿Qué experiencias tienen ustedes en la sistematización de experiencias? Ustedes hayan hecho o tienen, y bueno, en muchas otras prácticas más, inclusive en el proceso formativo, tienen ustedes la sistematización de experiencias. Bueno, tuvimos la oportunidad de tener o de experimentar las diferentes modalidades de atención, como la presencial, la semipresencial, la virtual y la de distancia, las 4 modalidades de atención, básicamente. Entonces son variadas, ¿no? Las experiencias que que hemos vivido a causa de la pandemia y también por los paros o los bloqueos. Entonces nos tornamos a los entornos virtuales. Y en sí, trabajar con secundaria es más fácil que con los niños de primaria, creo yo, porque los jóvenes de hoy en día, los adolescentes, van a la par del avance de la tecnología y para ellos es mucho más fácil entender. Yo tengo lindas experiencias en el desarrollo de la clase a distancia. Por ejemplo, en la evaluación me utilizaba los live worksheets. Es una plataforma de evaluación y lo importante de esto y algo que le gustaba a los estudiantes, los ejercicios, las actividades de evaluación eran con temática del contenido y bien contextualizado. Como yo trabajé en Cotoca, la temática que abordaba era en Cotoca conocimiento, algo que facilitaba el aprendizaje, que ellos tenían un conocimiento previo de ellos, solamente asimilaban y de esa manera su aprendizaje era más significativo. Y de igual forma se mandaba enlaces de actividades interactivas en línea, se hacía participar, se hacía jugar y les gustaba a los estudiantes. Quizás algo en desventaja sería con los estudiantes que son un poco más reacios a la participación, ¿cierto? Con ellos ya de manera presencial uno los ve, les pregunta, les pone un ambiente en confianza el docente ya, y logramos hacerlos participar en inglés por lo menos, ¿no? Porque uno también tiene que motivarle a que ellos no tengan miedo a equivocarse. Uno de los problemas grandes que tenemos en la enseñanza de inglés es que, no, pero que yo no sé hablar inglés, me voy a equivocar y mis compañeros se van a reír, dicen. Entonces, no, el aprender es, uno se equivoca, es como los niños aprenden, le digo, ¿no? Los niños de 3, 4 años, 5 años, no hablan gramaticalmente correcto, se equivocan. Uno de los grandes errores que cometen, yo sabo, o yo no, dicen. Entonces, y no le decimos, tú estás hablando mal, ellos van corrigiendo ese error de a poquito a poquito. Entonces, lo mismo es un aprendizaje